Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. En el día de hoy se celebra esta fecha tan especial del Día Mundial de la Poesía. Sin embargo, esto nos ha traído muchas preguntas y un álgido debate alrededor de si la poesía sigue siendo relevante, alrededor de si la evolución de la poesía implica una decadencia de la misma o si por el contrario la poesía ha logrado sobrevivir a todo este gran bombardeo tecnológico y mediático, sobre todo de redes sociales, que se ha incorporado a las mismas. Vamos a descubrir un poco hoy y a, como siempre, invitarles a explorar por su propio pensamiento crítico la situación de la poesía y también vamos a hablar un poco de cómo surge este día, qué entidad lo promulga, qué alcance tiene eh, esta clase de cuestiones previas que son fundamentales para abordar un tema, no sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, gestor cultural, también miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Sin más preámbulos, este 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, fue proclamado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, en su 30ª Conferencia General de París, en el año 1999, decidió eh, anotar, decidió inscribir, decidió fijar esta fecha como la del Día Mundial de la Poesía, con varios propósitos. El primero, reconociendo la importancia que tiene para la parte oral, la parte lingüística, la poesía como un medio de expresión. Entonces, que de esta forma la poesía siguiera contribuyendo y que fomentara sobre todo a las lenguas que se encuentran en peligro y que también utilizan estas formas poéticas. También es una ocasión para honrar a los poetas que marcaron, dejaron su impronta en la historia, también de, por supuesto, para promover la lectura, la escritura, la enseñanza de la poesía en espacios pues formales y no formales, de también otro de los objetivos claros de la UNESCO tiene que ver con fomentar una integración, una convergencia, unos puentes, unos vasos comunicantes entre la poesía y el teatro, la música, la danza, incluso la pintura, y por supuesto visibilizar, aumentar la presencia de la poesía en los entornos contemporáneos. Estamos hablando de algo que se hizo a finales del siglo pasado, literalmente, entonces, lo primero es entender cuál es el contexto y además aquí vemos que esta organización, pues que es la máxima entidad global a nivel de cultura y de su preservación, le da un propósito instrumental a la poesía, tanto en el fomento de las formas poéticas y al mismo tiempo el rescate de ciertas lenguas en peligro de desaparición, como el reconocimiento de que la expresión poética conlleva además unas claves y unas importancias lingüísticas y que debe ser preservada. Por eso también uno de sus objetivos es preservar los recitales como forma de tradición pues oral. El tema del recital, que es un tema que también se ha discutido un poco porque muchas veces no recitamos ya los poemas, sino que los leemos y allí hay algo que no es solamente de orden rígido o de orden ceremonial, de orden ritual respecto a la recitación, sino que la UNESCO está pues conformada por expertos, le otorga un valor a este acto de recitar. Dicho esto, sin pretensiones, por supuesto, ni mucho menos de abordar en su plenitud un tema tan complejo, vamos a dar nuestro punto de vista. Una de las cuestiones que se ha visto últimamente, se escucha mucho en videos, se lee mucho en redes, en ciertos países, no sé si será una cuestión general, pero por lo menos en español, tiene que ver con una percepción del declive de la poesía. Aquí hay que hacer dos grandes matizaciones. La primera, muchas personas se enfocan en el ámbito comercial. Yo no conozco un estudio pormenorizado y completo de todos los libros de poesía que se venden en el mundo, pero digamos que la venta se ha convertido en un indicador. Y en Amazon KDP, que es la plataforma reina, hay otras plataformas, pero
digamos que se toman siempre para el muestreo, pues, cierto, muestras significativas relevantes, teniendo en cuenta el índice de ventas, lo que más se vende no son realmente en el área de no ficción, pues la literatura como tal, no es la poesía lo que más se vende, sino las novelas, cierto género de novela, actualmente, por lo menos en español. De todas formas, si alguien conoce un estudio pormenorizado, pues por favor nos ayudaría mucho lo dejara en comentarios. ¿A dónde vamos con todo esto? Entonces muchas personas se han desanimado respecto a la poesía, no por razones de orden creativo, académico, estético, sino por razones de orden comercial. O sea, no escribo poesía porque la poesía no vende ya, voy a dedicar a lo que vende. Es una visión que puede tener un escritor renunciar a la poesía por temas de lucro. De todas maneras, igual sin entrar en consideraciones o en juicios de valor respecto a esta actitud, de todas formas el nicho de poesía sigue teniendo un mercado, se siguen vendiendo libros de poesía, la gente los sigue comprando y se sigue produciendo. El otro aspecto más importante que ya hemos tratado en el canal tiene que ver tanto con la panpoesía, que es una creencia, una actitud y un discurso alrededor del cual, según sus defensores, cualquier persona puede escribir poesía porque lo que cuenta es la mera intencionalidad creativa del autor al margen de sus competencias, de sus aptitudes para escribir, para respetar ciertas formas en el texto que le confieren un carácter poético. Es decir, la poesía para todos. Esa es la causa de ciertas insustancialidades de algunos textos, todo hay que decirlo como es. Aquí en este canal tampoco estamos pues para ocultar verdades evidentes, ¿no? Y como se dice por ahí, tapar el sol con un dedo. Hoy en día mucha gente considera que un pozo, cualquier pensamiento que tienen inmediatamente adquiere la entidad de poético. Eso ya lo hemos dicho en el canal y es nuestra postura. No, que por supuesto admite un debate, pero es importante tenerla clara. Entonces, la panpoesía, que por un lado produce poemas insustanciales, y por otro lado tenemos otro extremo, ¿cierto? Que llamamos los novísimos clasicistas, personas que consideran que hay que escribir como en el siglo de oro español, o hay que escribir como hace 100 años, o hay que escribir, y que lo que se hace fuera de cierta forma, por lo general una versificación regular, ya eso no es poesía. Esa es otra postura extrema, y expresan una preocupación en todo caso frente a la calidad de los materiales. Entonces, por un lado está la parte que tiene que ver con lo puramente comercial y por otro lado la parte que tiene que ver con la calidad. Entonces, tenemos razones para conmemorar el Día de la Poesía, para celebrarlo. Efectivamente, todavía las tenemos. La poesía pervive, la poesía se adapta, la poesía muta de formato, pero dentro de esos poemas, dentro de algunos, no de todos, hay poesía. El poema es un continente de la poesía, un contenedor, un recipiente de la poesía. Cierto, por usar esta metáfora un poco trillada de la poesía como la esencia, como ese aroma, y el poema como el frasco del perfume, ¿no? Es bastante trillada, bastante escolar, bastante básica, pero muy útil a nivel descriptivo. Y esa, pese a que vaya cambiando el formato, la esencia sigue allí, sin caer en ninguna especie de misticismo. Cuando nos referimos a esencia, es esa percepción y esa capacidad, esa aptitud de generar no solamente impresiones vivas y no solamente un interés, sino de constituirse a unos niveles más o menos aceptados normativamente esos textos con realmente lo poético, ¿no? Que de alguna forma va a ser inasible en algunos aspectos, no completamente espectral y etéreo, como todavía muchos consideran, pero tampoco es algo que se pueda de alguna forma diseccionar, porque si se disecciona, pues ya está muerto, ¿no? Hay una parte que es jubidiza y eso nosotros lo entendemos. Entonces la poesía sigue, la poesía no se ha acabado, quizá no sea el género que más ventas tenga, pero eso tampoco lo proscribe como género. Y de todas formas, es muy importante saber que hay una dimensión emprendedora que se avala su existencia, por supuesto que sí, necesaria para el escritor contemporáneo y para el poeta contemporáneo, pero de todas maneras es importante saber que no debe ser un motivo para ahuyentar que no sea la poesía lo que más se venda. Mucha gente todavía consume, muchos lectores todavía consumimos pues igual poesía.
Otro aspecto que hay que tocar, un poco la imagen del poeta, ¿cierto? Antes el poeta era por lo general un outsider, era muy criticado en muchos sectores de la sociedad. Hoy en día se ha logrado un respeto, ¿cierto? Para el poeta. También lo hablamos un poco, lo hemos ido tocando en diferentes aspectos, no nos vamos a explayar demasiado en eso, pero hay una correlación evidentemente entre el éxito económico, el estatus que alcanza una persona y a lo que se dedica. Y hoy en día por la masificación de los diferentes medios, tanto para exponer sus poemas como para que alguien los compre, es decir, por la digitalización del mercado, eh, se ha vuelto mucho más rentable. Anteriormente recordemos que era todo ese vía crucis con la editorial tradicional y muchos no alcanzaban a leerse. Aquí vimos escritores y poetas, por ejemplo, un gran ejemplo, el magnífico Fernando Pessoa, una gran cantidad de poesías metidas en un baúl, que si ese baúl se quema o se pierde o se moja, pues no hubiésemos sabido, ¿no? Ya hoy en día eso no pasa, es importante. Entonces que el poeta también asuma, ¿cierto? Un poco ese papel de emprendedor, pero sin abandonar su vocación y su aptitud para la poesía. Queremos saber, sin embargo, cuáles son los poemas o los poetas y los poemas, mejor dicho, que a ustedes más les interesan, que más recuerden, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de esta controversia respecto de el valor o no, tanto valor-precio como el valor estético de la poesía? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo. También, pues como siempre, pedirles pues si lo desean, suscriban al canal, activen la campanita, compartan el contenido y comenten, siendo siempre entonces un gusto. Nos veremos en un siguiente episodio y feliz Día Mundial de la Poesía.